El aroma especiado del pozole recién hecho se mezclaba con el dulzor del pan de muerto, creando una sinfonía olfativa que seducía a cualquiera que se acercara a la plaza principal. En el corazón de este vibrante pueblo mexicano se alzaba El Sabor de la Abuela, un restaurante que no solo era un lugar para comer, sino una institución, un templo culinario, donde las tradiciones ancestrales cobraban vida en cada platillo. Sus paredes coloridas resonaban con el murmullo constante de las conversaciones, el tintineo de los cubiertos y las risas genuinas de clientes satisfechos. Desde la cocina abierta, el chisporroteo de la manteca friendo unos sopes competía con el ritmo del mariachi que a veces amenizaba las tardes. Era un lugar bullicioso, lleno de vida, un microcosmos de la cultura mexicana en su máxima expresión. Al frente de este exitoso imperio gastronómico se encontraba don Ricardo, un hombre de mediana edad, con el cabello entrecano y una mirada penetrante que revelaba décadas de trabajo arduo y una ambición implacable. Su figura imponente se movía entre las mesas con una eficiencia casi militar, supervisando cada detalle, desde la limpieza de los menús hasta la temperatura de la salsa. Don Ricardo había construido El Sabor de la Abuela desde cero, con el sudor de su frente y una dedicación obsesiva. Para muchos en el pueblo era un modelo de éxito, un ejemplo de cómo la perseverancia podía transformar un sueño en una próspera realidad. Su palabra era ley, sus decisiones inquebrantables. Era respetado, sí, pero también temido por su temperamento irascible y una notoria falta de empatía, especialmente hacia aquellos que consideraba forasteros o carga. El mundo de don Ricardo era blanco o negro, éxito o fracaso, trabajo o vagancia, y no había matices para quienes no encajaban en su estricta visión. Creía firmemente que cada quien forjaba su propio destino y que la debilidad era un lujo que no podía permitirse. La mañana era particularmente atareada. El restaurante estaba repleto, con cada mesa ocupada y una pequeña fila formándose en la entrada. Los meseros corrían de un lado a otro, llevando charolas humeantes de enchiladas y molletes. Don Ricardo, con su camisa impecable y su delantal almidonado, dirigía la orquesta desde su puesto estratégico cerca de la caja, su voz resonando por encima del clamor general, dando instrucciones precisas y a veces regañando a algún empleado despistado. El negocio prosperaba y él se sentía en la cima del mundo. Fue entonces cuando apareció Mateo, un joven apenas rozando los 20 años, con la piel curtida por el sol y el polvo de largos caminos. Su ropa, aunque limpia, estaba raída y desgastada, y su mirada, aunque llena de una chispa de esperanza, también reflejaba un cansancio profundo, casi ancestral. Llevaba una pequeña mochila descolorida al hombro y se detuvo tímidamente en el umbral del restaurante, la luz de la mañana iluminando su silueta delgada. No parecía peligroso ni malintencionado, solo parecía agotado. Mateo hizo un intento por entrar, sus ojos recorriendo el alegre y bullicioso interior, buscando quizás un rostro amable, un atisbo de comprensión. Su estómago rugía con un hambre que le apretaba el alma y sus pies dolían de las interminables jornadas. No venía a pedir dinero, al menos no directamente. Solo buscaba una oportunidad, cualquier pequeña tarea, un plato de comida a cambio de su esfuerzo, o simplemente un lugar donde descansar sus huesos por un momento. La esperanza era una llama tenue en su interior, pero aún ardía. Don Ricardo, con su agudeza visual acostumbrada, lo detectó de inmediato. Su ceño se frunció, su postura se tensó.
Para él, Mateo no era un cliente potencial, ni siquiera una persona en apuros. Era una interrupción, una mancha en la impecable imagen de su establecimiento, una manifestación de todo lo que despreciaba: la debilidad, la dependencia, la migración. Antes de que Mateo pudiera pronunciar una palabra, don Ricardo se adelantó, interceptándolo en la entrada con una actitud despectiva. «¿Qué quieres? Aquí no recibimos limosneros», espetó don Ricardo, su voz cortante como un cuchillo. Mateo retrocedió un paso, su mirada bajando al suelo. Intentó explicar, balbuceando que solo buscaba trabajo, cualquier cosa, que tenía hambre. Pero don Ricardo no estaba dispuesto a escuchar. El orgullo herido y la irritación se apoderaron de él. La presencia de Mateo, un migrante a sus ojos, parecía contaminar su próspero negocio, su sagrado espacio. Y entonces, con el restaurante en su punto álgido, lleno de clientes que observaban con creciente incomodidad, don Ricardo pronunció las palabras que resonarían en aquel lugar mucho después de que se disolviera el eco. «Fuera de mi restaurante, migrante. Aquí no damos limosnas». La frase fue un latigazo. El bullicio se atenuó, las conversaciones se silenciaron y un incómodo mutismo se apoderó del lugar. Algunos clientes intercambiaron miradas, visiblemente incómodos con la escena, pero nadie se atrevió a intervenir. Temían la ira de don Ricardo, su reputación de hombre intratable. El silencio fue el cómplice de la humillación que sufrió Mateo. El joven, con la cabeza gacha, sintiendo el peso de todas las miradas, no opuso resistencia. Sus hombros se encogieron, y sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió del restaurante, arrastrando los pies hacia la bulliciosa calle, donde su delgada figura se perdió rápidamente entre la multitud. Don Ricardo lo siguió con la mirada, una expresión de desprecio congelada en su rostro, sintiendo una extraña satisfacción por haber puesto orden. Para él, había cumplido con su deber. Había defendido su propiedad, su éxito, su visión del mundo de los indeseables. Ignoraba por completo que en ese momento una pequeña pero significativa fisura comenzaba a aparecer en los cimientos de su aparentemente inquebrantable imperio. Su decisión, tan tajante y cruel, sembraría una semilla que, aunque invisible entonces, crecería hasta desafiar todo lo que él creía. A pesar del incidente con aquel joven migrante, Mateo, la vida en el bullicioso restaurante de don Ricardo, el sabor de la abuela, continuó su curso aparente de normalidad. El aire seguía impregnado del aroma a carnitas y tortillas recién hechas. El murmullo de las conversaciones llenaba el espacio, y las risas dispersas se mezclaban con el tintineo de los cubiertos. Don Ricardo, un hombre de mediana edad, cuyo temperamento igualaba el picante de sus salsas más audaces, intentaba regresar a la rutina, a esa complacencia que el éxito le había otorgado a lo largo de los años. Sin embargo, una sombra sutil pero persistente comenzó a cernirse sobre el lugar, una disonancia casi imperceptible en la sinfonía de su próspero negocio. Al principio fueron pequeños detalles, apenas dignos de mención. Un retraso aquí, una orden equivocada allá, una jarra de agua olvidada en una mesa. Don Ricardo los atribuía a la incompetencia de sus empleados, a la pereza de la generación actual, a cualquier factor externo que justificara su creencia en su propia infalibilidad. Pero los problemas, lejos de ser incidentes aislados, comenzaron a tejer un patrón preocupante. El exquisito mole poblano, cuya receta era el secreto mejor guardado del sabor de la abuela, de repente no sabía tan bien como antes. Los clientes, esos mismos clientes leales que antes elogiaban cada platillo, empezaron a murmurar por lo bajo.
Un lote de chiles se echó a perder inexplicablemente antes de ser usado. Una cantidad excesiva de aguacates se pudrió en la despensa, y los tiempos de espera para la comida se alargaron, provocando quejas cada vez más frecuentes. Don Ricardo, con su ceño fruncido y su voz atronadora, arremetía contra su personal, culpándolos por cada percance. No podía entender que algo tan pequeño como su desprecio hacia un forastero pudiese tener repercusión en la meticulosa maquinaria de su restaurante. Su mente pragmática y centrada en el lucro se negaba a conectar estos eventos con algo más profundo o espiritual. Los veía simplemente como una serie de desafortunados incidentes. Tal vez, decía para sí mismo, de mala suerte. Fue unos días después de aquel lamentable incidente con Mateo, cuando la tensión en el restaurante era ya palpable, que una figura inusual cruzó el umbral de El Sabor de la Abuela. Era un hombre de aspecto sereno, cuya vestimenta sencilla contrastaba con el atuendo colorido y a menudo ostentoso de los clientes habituales. No era un hombre alto ni imponente, pero su presencia de alguna manera llenaba el espacio con una calma que parecía ajena al ajetreo del lugar. Entró sin hacer ruido. Sus pasos eran silenciosos, casi como si flotara sobre el suelo de azulejos. Sus ojos, de un color indefinible, escudriñaban el ambiente con una profundidad que pocos poseían. Este hombre, al que más tarde se conocería simplemente como Jesús, no buscaba una mesa llena de antojitos ni una bebida refrescante. Simplemente se sentó en una mesa vacía en un rincón discreto, su mirada fija en el ir y venir de los camareros, en la cocina semiabierta y sobre todo en don Ricardo. Su presencia era discreta, sí, pero el efecto que causaba era palpable, casi como una brisa fresca en un día caluroso, o una luz suave en medio de la penumbra. No pidió nada, no hizo ningún gesto, solo observaba. Y en esa observación silenciosa había una compasión profunda, una mirada que parecía entender el caos y la frustración que don Ricardo llevaba dentro, incluso antes de que él mismo los reconociera. Don Ricardo, siempre alerta a todo lo que ocurría en su establecimiento, no tardó en percatarse del hombre en el rincón. Frunció el ceño. En un negocio tan concurrido, cada asiento era valioso, y tener a alguien ocupando una mesa sin consumir le parecía una afrenta directa a su eficiencia. Su primer impulso fue el típico, el que le venía de años de manejar su restaurante con mano de hierro. Acercarse y exigirle que ordenara algo o que se marchara. Su boca ya se abría para soltar alguna de sus habituales frases cortantes, pero algo en la mirada de aquel hombre lo detuvo. No era una mirada desafiante, ni de lástima, ni de enfado. Era una mirada de una quietud tan profunda, tan llena de una sabiduría que parecía trascender el tiempo, que don Ricardo se sintió incómodo, casi expuesto. Una extraña sensación lo invadió, una mezcla de recelo y una curiosidad que no se atrevía a admitir. Así que, a pesar de sus principios, don Ricardo no lo atendió. No envió a ningún camarero a tomarle la orden. Simplemente lo ignoró, o al menos lo intentó. Pero la presencia del hombre se sentía inquebrantable, como una roca en un río. Y mientras el caos en el restaurante de don Ricardo crecía, con los gritos en la cocina, las quejas de los clientes y la evidente frustración del dueño, aquel hombre permanecía en silencio, observando cada detalle, cada microexpresión en el rostro de don Ricardo. Era como si un invisible telón se hubiese levantado para él, revelando la verdadera esencia de aquellos problemas que el patrón se negaba a asumir. Don Ricardo, ajeno a la profunda observación del enigmático visitante,
continuó intentando arreglar los problemas de su establecimiento con sus métodos habituales. Más gritos, más exigencias, más presión sobre sus empleados, que ya se sentían exhaustos y desmoralizados. Creía firmemente que la disciplina férrea era la clave para restaurar el orden. Su voz resonaba por el restaurante, amenazando con despidos, reclamando perfección, pero sus palabras ya no tenían el mismo efecto. Antes, su sola presencia bastaba para que todos se pusieran en fila, pero ahora sus órdenes parecían caer en saco roto, o peor aún, generaban más resistencia y errores. Los platillos seguían tardando en salir, las mesas se quedaban sin limpiar por más tiempo del debido, y los empleados antes eficientes parecían moverse con una lentitud resignada. Los ingredientes seguían estropeándose, las facturas de los proveedores se acumulaban, y las ganancias comenzaron a mostrar una preocupante tendencia a la baja. Don Ricardo se encerraba en su oficina al final del día, revisando las cuentas, las cejas fruncidas de asombro y frustración. La reputación del sabor de la abuela, antes impecable, comenzaba a resentirse seriamente. Las reservas disminuyeron, los clientes habituales empezaron a buscar otras opciones, y el murmullo de insatisfacción se hacía más fuerte, más constante. Don Ricardo se sentía atrapado en una espiral descendente, incapaz de entender la raíz de lo que estaba sucediendo. Él había trabajado toda su vida para construir ese imperio, y ahora, sin razón aparente, veía cómo se desmoronaba. Lo único constante era la mirada silenciosa del hombre en el rincón, una mirada que don Ricardo aún no se atrevía a interpretar. El hombre misterioso, a quien don Ricardo, en sus pensamientos más íntimos, había comenzado a referirse como Jesús, regresaba al restaurante día tras día. No era una visita casual, ni un error. Su presencia se había convertido en una constante, una especie de ancla silenciosa en el torbellino de la vida acelerada de don Ricardo. Siempre se sentaba en la misma mesa, aquella cercana a la ventana, que ofrecía una vista privilegiada de la entrada, y por ende, de todo el bullicio interior del sabor de la abuela. Nunca pedía nada, ni siquiera un vaso de agua. Solo observaba con una intensidad que traspasaba el mero acto de mirar. Su quietud era casi antinatural en medio del estruendo de las ollas, el ir y venir de los meseros y las risas dispersas de los comensales. Esa presencia silenciosa, inmóvil, comenzó a inquietar a don Ricardo de una manera profunda e inexplicable. Se sentía juzgado por esa mirada serena, como si cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras, cada uno de sus pensamientos más oscuros fueran escrutados y sopesados con una balanza invisible. Era una incomodidad que se arraigaba en lo más hondo de su ser, una semilla de dudas plantada en el jardín de su orgullosa autosuficiencia. Mientras la figura de Jesús se convertía en una sombra constante en el umbral de su percepción, los problemas del restaurante se agravaban con una velocidad alarmante, como una plaga que carcomía los cimientos de su prosperidad. El sabor de la abuela, que una vez había sido un monumento a su éxito y esfuerzo, ahora se desmoronaba ante sus ojos. Un importante proveedor con quien don Ricardo había trabajado durante años y al que había tratado con su habitual mezcla de exigencia y desdén, canceló su contrato de suministro de chiles secos y especias raras, aduciendo múltiples incumplimientos y un ambiente de trabajo hostil. La noticia golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Poco después, el chef principal, un hombre curtido en los fogones y con un talento indiscutible, renunció abruptamente, llevando consigo a parte del personal de cocina.
Sus razones fueron vagas, pero el murmullo de agotamiento y maltrato se extendía como pólvora entre los empleados restantes. Las quejas de los clientes, antes esporádicas y fáciles de desestimar, se volvieron más frecuentes y ruidosas. Errores en los pedidos, comida fría, mal servicio. El boca a boca, antes su mejor publicidad, ahora se convertía en una sentencia. El negocio de don Ricardo, antes floreciente y envidiado, ahora luchaba por sobrevivir en un mar de adversidades. Él estaba cada vez más estresado, con el rostro surcado por nuevas arrugas de preocupación y enojo. Su temperamento, ya de por sí volátil, se volvió explosivo. Gritaba a sus empleados por nimiedades, despotricaba contra la mala fortuna y la incompetencia general, incapaz de entender la raíz de lo que estaba sucediendo. Era como si una fuerza invisible estuviera conspirando contra él, desmantelando metódicamente todo lo que había construido con tanto esfuerzo y orgullo. La impotencia lo carcomía, transformando su ira en una desesperación sorda. En medio de este caos implacable y el deterioro de su imperio gastronómico, don Ricardo comenzó a cuestionar su propia suerte y sus métodos. La confianza inquebrantable que siempre había depositado en su control férreo y su mano dura se resquebrajaba. Por primera vez en mucho tiempo se sintió vulnerable, expuesto, como un barco a la deriva en una tormenta sin fin. Las noches se volvieron insomnes, pobladas por los fantasmas de sus decisiones pasadas y las sombras de su futuro incierto. Fue entonces, en esos momentos de profunda fragilidad, cuando la imagen de Mateo, el joven migrante rechazado con tanta crueldad, comenzó a resurgir con una claridad perturbadora en su memoria. Recordaba el cansancio en sus ojos, la humildad de su postura, el silencio con el que se había marchado. Y de la mano con ese recuerdo venía la imagen persistente del hombre silencioso, Jesús, cuya presencia parecía haberse intensificado justo después de aquel incidente. Una punzada de culpa, o al menos de un profundo desconcierto, comenzó a surgir en su interior. No era una culpa plena y consciente, sino más bien un atisbo, una fisura en la armadura de su indiferencia. Era la primera vez que se permitía considerar que quizás, solo quizás, aquello que le ocurría no era simplemente mala suerte, sino algo más. Un día, mientras el restaurante estaba casi vacío y el silencio era tan denso que casi podía masticarse, don Ricardo, agotado y vencido, levantó la mirada. Sus ojos, nublados por el cansancio y la frustración, se encontraron con los de Jesús. Aquella mirada era diferente a cualquier otra que don Ricardo hubiera conocido. No había juicio abierto, no había reproche manifiesto. Era una mirada llena de un amor inmenso, de una compasión tan profunda que rozaba lo universal, pero al mismo tiempo contenía una tristeza abrumadora, una sabiduría ancestral que parecía cargar el peso de todas las penas del mundo. Don Ricardo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. En ese cruce de miradas se sintió despojado de sus defensas, como si sus muros más altos hubieran colapsado. Experimentó una extraña mezcla de vergüenza por su pasado y sus acciones, y una curiosidad insaciable por el misterio de aquel hombre. ¿Quién era él? ¿Por qué estaba allí, día tras día, testigo silencioso de su caída? La mirada de Jesús no exigía, simplemente ofrecía. Y en ese ofrecimiento don Ricardo intuyó una verdad que apenas empezaba a desvelarse ante él. Una verdad que contenía tanto el reflejo de sus errores como la promesa de una posible redención. Su corazón, antes de piedra, empezaba a sentir el primer atisbo de una grieta, por la que la luz, aunque tenue, comenzaba a filtrarse.
La inmovilidad de Jesús era un espejo donde don Ricardo veía reflejados sus propios demonios, aquellos que había ocultado bajo capas de arrogancia y éxito material, y por primera vez no pudo apartar la vista. El sabor de la abuela, antaño un vibrante epicentro de risas y aromas tentadores, ahora languidecía en un silencio espectral. Las mesas, antes repletas de familias y amigos, permanecían tristes y desocupadas, cubiertas por un fino velo de polvo que nadie se molestaba en limpiar. Los empleados, uno tras otro, habían buscado fortuna en otros lares, desilusionados por la creciente hostilidad de don Ricardo y la evidente decadencia del negocio. Solo quedaban unos pocos, leales por costumbre o por la falta de mejores opciones, que deambulaban con la mirada perdida, esperando el inevitable final. Los fogones, que alguna vez rugieron con la pasión de la cocina mexicana, ahora apenas chisporroteaban con una llama débil, incapaces de evocar el espíritu de antaño. El aire, que antes vibraba con el murmullo de las conversaciones y el tintineo de los cubiertos, se había vuelto pesado y opresivo, cargado con el lamento silencioso de un sueño desmoronándose en pedazos. Don Ricardo, el otrora orgulloso dueño, se sentía solo y desesperado. Su figura, antes erguida y dominante, se había encorvado bajo el peso de la derrota. Los trajes impecables habían dado paso a ropas arrugadas, y su rostro, antes curtido por el sol del éxito, ahora estaba surcado por profundas líneas de preocupación y noches sin dormir. El orgullo, esa armadura que lo había protegido durante tantos años, ahora yacía en el suelo, hecho añicos. Su voz, antes autoritaria y resonante, se había vuelto un murmullo apenas audible, una sombra de lo que fue. Cada día que pasaba, el restaurante se hundía un poco más, arrastrándolo consigo a un abismo de incertidumbre y ruina. La quiebra no era ya una amenaza lejana, sino una realidad palpable que se cernía sobre él como un buitre impaciente. Su reputación, construida a base de años de esfuerzo y sacrificios, se desvanecía como humo en el viento, dejando tras de sí solo el eco de sus gritos y su desprecio. La soledad se había convertido en su única compañera, una compañera implacable que lo confrontaba con el reflejo de sus errores. En uno de aquellos días interminables, cuando el sol se filtraba débilmente por las ventanas empolvadas, pintando el suelo con franjas de luz tenue, Jesús, quien hasta entonces había sido una presencia silenciosa y constante en una esquina discreta, se levantó de su mesa. Sus movimientos eran pausados, deliberados, como los de alguien que conocía el peso exacto de cada paso. Don Ricardo, hundido en la silla detrás de la caja registradora, con la mirada fija en el vacío, no lo notó al principio. Pero cuando el hombre se acercó, la sombra que proyectó sobre el mostrador lo sacó de su letargo. Levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre, y la voz le salió ronca, cargada de una desesperación apenas contenida. «¿Qué desea, señor? ¿Hay algo en lo que pueda servirle?» La pregunta sonó vacía, casi una burla, pues era evidente que no había nada que ofrecer en aquel lugar moribundo. Jesús no respondió con palabras. Con un gesto suave y medido, deslizó su mano en el bolsillo de su túnica sencilla y extrajo un pequeño trozo de pan. Era un pedazo humilde, apenas un bocado, pero en aquel contexto se convirtió en algo extraordinario. Lo colocó con delicadeza sobre el mostrador de madera, un acto que no requería explicación, una ofrenda silenciosa que hablaba volúmenes. Luego, mientras la mirada de don Ricardo se posaba en el pan, Jesús extendió su mano y con un movimiento lento y compasivo señaló una silla vacía, oculta en la penumbra de una mesa cercana.
Era la misma silla donde Mateo, el joven migrante, había intentado sentarse aquel fatídico día, antes de ser expulsado. En ese instante, en ese gesto mudo, se produjo una revelación. Una chispa se encendió en la mente cansada de don Ricardo, una luz que disipó la densa niebla de su desesperación. El pan, símbolo de sustento, de vida, de la caridad que él había negado tan brutalmente. La silla vacía, la silla que representaba la oportunidad robada, la humanidad rechazada, la dignidad pisoteada. La imagen de Mateo, hambriento y exhausto, con sus ropas gastadas y su mirada suplicante, irrumpió en su mente con una intensidad avasalladora. Ya no era un recuerdo distante, sino un flash vívido, una escena que se repetía dolorosamente ante sus ojos cerrados. Pudo sentir el frío de la brisa que había entrado al abrir la puerta del restaurante, el hedor de las calles en los ropajes del joven, el crujido de su propia voz al proferir aquellas palabras crueles. «Fuera de mi restaurante, migrante, aquí no damos limosnas». Una profunda vergüenza, ardiente y lacerante, invadió cada fibra de su ser. No era la vergüenza del fracaso financiero, sino una vergüenza moral, mucho más profunda y dolorosa. El arrepentimiento, una emoción que creía haber desterrado de su corazón hacía décadas, brotó con una fuerza incontrolable, inundándolo como un torrente. Don Ricardo, el hombre de negocios implacable, el terrateniente orgulloso e implacable, se sintió pequeño, insignificante, despojado de toda su prepotencia. Por primera vez en su vida, vio el impacto devastador de su crueldad, la magnitud de su falta de compasión. Las palabras de Jesús no fueron necesarias. Su mera presencia, su gesto cargado de significado, habían sido suficientes para rasgar el velo de su ceguera. Aquel trozo de pan y aquella silla vacía eran un sermón más elocuente que 1000 discursos, un juicio más severo que cualquier tribunal. La verdad, desnuda y cruda, se le presentó de golpe, sin piedad, y en ese momento de lucidez dolorosa, don Ricardo comprendió el mensaje. Comprendió su error. Comprendió la lección. Y mientras las lágrimas, que creía haber olvidado cómo derramar, corrían por sus mejillas surcadas, una grieta se abrió en su corazón de piedra, dejando entrar una luz tenue, la primera señal de una posible redención. La presencia silenciosa de Jesús había culminado su labor. Su mirada llena de amor, su gesto compasivo, habían sido la semilla sembrada en un terreno árido, y ahora, por fin, comenzaba a germinar. La conciencia del dueño del restaurante, adormecida por años de avaricia y desprecio, había despertado. Y el despertar era tan doloroso como liberador. La mañana siguiente amaneció con un silencio inusual, un silencio que se colaba por las rendijas de las persianas y llenaba cada rincón, del que fuera el bullicioso restaurante, el sabor de la abuela. Don Ricardo, con el alma en carne viva después de la revelación silenciosa de Jesús, tomó una decisión drástica. Cerró el establecimiento por un día. Abatido, con una pesadez en el pecho que nunca antes había experimentado, se sentó en la mesa que Jesús había ocupado fielmente durante semanas, aquella que había sido testigo mudo de su paulatina desintegración. El asiento, ahora vacío, parecía irradiar la esencia de la paciencia y la compasión. Con la mirada perdida en las telarañas que adornaban los rincones del techo, don Ricardo recordó cada detalle del incidente con Mateo. La imagen vívida del joven migrante, su rostro cansado pero digno, la forma en que se había encogido ante sus palabras crueles y cómo se había retirado en silencio, sin una sola queja. Volvieron a él las palabras que había proferido con tanta desdicha. «Fuera de mi restaurante, migrante,
aquí no damos limosnas». Cada sílaba resonaba ahora en su conciencia como un eco doloroso, un martillo golpeando su orgullo hasta hacerlo añicos. La imagen de Jesús, inmutable, sereno en su presencia silenciosa, se superponía con la de Mateo, entrelazando sus destinos en un tapiz de dolor y quizás redención. Una profunda introspección lo consumió, llevándolo a revivir no solo ese instante, sino toda una vida de decisiones impulsadas por la avaricia y la indiferencia, un camino que lo había llevado a esta desolación. En medio de esa tormenta interna, una certeza cristalizó en su mente. Debía cambiar. Su arrepentimiento no era fugaz ni superficial. Era genuino, una necesidad imperiosa que brotaba de lo más profundo de su ser. Sabía que el primer paso, el más difícil, era buscar a Mateo. Comenzó a investigar, preguntando en el pueblo, en los albergues improvisados que daban cobijo a los migrantes de paso, en las plazas donde solían congregarse aquellos que buscaban una oportunidad. Su búsqueda era una aguja en un pepajar, un acto de fe en un mundo donde Mateo era solo uno de muchos, un rostro anónimo en la marea de la necesidad. Los pocos que lo recordaban solo podían ofrecer memorias vagas, destellos de un joven que había pasado como una sombra. Mientras se embarcaba en esta búsqueda, don Ricardo empezó a aplicar los principios de la caridad en su propia vida, como si intentara limpiar las manchas de su pasado con cada pequeña acción. Ya no era el hombre que solo veía números y ganancias. Ahora su mirada se posaba en los rostros de aquellos que lo rodeaban, buscando la misma humanidad que había negado a Mateo. Ofrecía comida a los necesitados que encontraba en las calles. Les hablaba con una amabilidad que le resultaba extraña pero reconfortante. Muchos de ellos eran migrantes, como Mateo, y al verlos, una punzada de culpa atravesaba su corazón, seguida de una determinación férrea para hacer las cosas bien. Ayudó a sus antiguos empleados, aquellos a quienes había despedido o tratado con desdén durante su época de auge, ofreciéndoles apoyo económico y, más importante aún, una escucha atenta, una disposición genuina a entender sus dificultades. Comenzó a escuchar a la gente con una nueva empatía, a ver sus historias, sus luchas, sus esperanzas. Descubrió que cada persona tenía un mundo entero dentro, un mundo que él, en su ceguera, había ignorado. Pero a pesar de sus esfuerzos incansables, Mateo no aparecía. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y el rastro del joven se desvaneció en el vasto e indiferente paisaje. Don Ricardo se sentía desanimado. Una y otra vez se enfrentaba a callejones sin salida, a recuerdos borrosos y a la cruda realidad de que el mundo era mucho más grande y anónimo de lo que había imaginado. Sin embargo, su determinación de enmendarse no disminuyó. Había algo en esta búsqueda, en este acto de entrega, que lo estaba transformando desde adentro. Se dio cuenta de que su redención no dependía exclusivamente de encontrar a Mateo, aunque ese encuentro sería un bálsamo para su conciencia. No, su verdadera redención residía en el cambio de su propio corazón, en la transformación de su espíritu. La lección de Jesús, el pan silencioso y la silla vacía, habían sembrado una semilla en su alma, una semilla de compasión que ahora brotaba con fuerza. Cada día sin Mateo era un recordatorio de lo mucho que aún le quedaba por aprender, de lo profundo que había sido su error. Pero también era una oportunidad para practicar la paciencia, la humildad y la perseverancia. Había aprendido que la caridad no era un acto único, sino una forma de vida, una filosofía que debía impregnar cada uno de sus días. El silencio del restaurante cerrado, que antes le había parecido opresivo,
Ahora era un espacio para la reflexión, para redefinir sus prioridades. Recordaba la mirada de Jesús, esa mezcla de amor y tristeza, y sentía que de alguna manera el hombre misterioso seguía presente, guiando sus pasos, recordándole el camino hacia la verdadera humanidad. La búsqueda de Mateo se había convertido en la búsqueda de sí mismo, de la persona que don Ricardo estaba destinado a ser. Y aunque el joven migrante permanecía inalcanzable, la transformación de don Ricardo era palpable, un testimonio viviente del poder de una lección entregada sin una sola palabra, de una compasión que trascendía el entendimiento humano. La incertidumbre sobre el paradero de Mateo no lo detenía. Al contrario, alimentaba su compromiso con el bien, convencido de que de una u otra forma el universo encontraría la manera de equilibrar la balanza. La epifanía, aunque silenciosa y sin palabras, había calado hondo en el alma de don Ricardo. Ya no era el mismo hombre que regía el sabor de la abuela con mano de hierro y un corazón de piedra. Aquella mirada de Jesús, esa mezcla de amor, tristeza y sabiduría inescrutable, había sido el catalizador que necesitaba para ver el abismo en el que se había convertido su vida. Durante las semanas siguientes, el restaurante permaneció cerrado. Un cartel de cerrado por reformas colgaba de la puerta, pero en realidad, don Ricardo estaba llevando a cabo una reforma mucho más profunda y significativa, la de su propio ser. Se sentaba en la mesa donde Jesús acostumbraba a sentarse, no para lamentarse, sino para meditar. Recordaba cada detalle del incidente con Mateo, cada gesto del forastero silencioso, cada uno de los problemas que habían asolado su negocio. Empezó a entender que el universo, de alguna manera, le había estado enviando mensajes, y él, cegado por su orgullo y avaricia, los había ignorado. La decisión de reabrir no fue una cuestión de conveniencia económica, sino de una profunda convicción. Había comprendido que la verdadera riqueza no residía en las ganancias monetarias, sino en la generosidad del espíritu. Así, con cada fibra de su ser imbuida de esta nueva filosofía, don Ricardo decidió reabrir su restaurante con un nombre que reflejara su transformación: El Buen Samaritano. No era solo un cambio de nombre, era una declaración de intenciones. Invirtió sus menguados ahorros, no en lujos, sino en crear un ambiente más acogedor, y en un área dedicada exclusivamente a ofrecer comidas gratuitas a los más necesitados del pueblo. Las paredes, antes adornadas con trofeos de su éxito, ahora mostraban sencillas obras de arte local que transmitían paz y comunidad. Las mesas, antes dispuestas para maximizar el espacio y la ganancia, ahora invitaban a la conversación y el compartir. Al principio, la gente del pueblo miraba con desconfianza el cambio. La reputación de don Ricardo era difícil de borrar. ¿Sería esto una fachada, una estrategia de marketing? Pero día tras día, veían a don Ricardo, antes temido y distante, ahora sirviendo con una sonrisa, conversando con humildad con aquellos a quienes antes despreciaba. Lentamente, casi imperceptiblemente, el rumor del cambio comenzó a extenderse. Los antiguos clientes, impulsados por la curiosidad y quizás por un atisbo de esperanza, regresaron. Descubrieron no solo un restaurante renovado, sino un don Ricardo transformado. La comida seguía siendo deliciosa, pero ahora venía acompañada de una calidez y una empatía que antes eran inexistentes. Nuevos clientes, atraídos por la creciente reputación de generosidad del lugar, comenzaron a llenar las mesas. El Buen Samaritano no solo ofrecía alimento para el cuerpo, sino también para el alma,
convirtiéndose en un verdadero santuario de esperanza en la comunidad. La sala de comidas gratuitas, antes un espacio vacío y sin propósito claro, se llenó de vida. Don Ricardo mismo, con las manos en la masa y una sonrisa genuina, servía raciones abundantes a los desfavorecidos, escuchando sus historias, ofreciendo palabras de aliento. Era un milagro silencioso que se tejía día a día, plato a plato. La comunidad entera empezó a ver el restaurante como un punto de encuentro, un lugar donde nadie era juzgado, donde todos eran bienvenidos. Las risas y las conversaciones llenaban el aire, un sonido muy diferente al bullicio tenso y superficial de antaño. Había una armonía, una energía positiva que impregnaba cada rincón. Un testimonio viviente del poder transformador de la compasión. Fue en medio de este renacimiento cuando ocurrió. Un día cualquiera, mientras don Ricardo, con el delantal puesto y radiante de una alegría que nunca antes había conocido, servía un guiso caliente a una familia indigente en el área comunitaria, una figura familiar apareció en el umbral de El Buen Samaritano. Era Jesús. Su presencia era tan serena y discreta como la primera vez, pero esta vez don Ricardo lo sintió como un rayo de sol cálido. Jesús no se sentó en su mesa habitual, la que había sido testigo de su caída, sino que se dirigió a la mesa principal del comedor, la que don Ricardo había reservado para aquellos que buscaban consuelo y comunidad. Se sentó allí, con la misma calma imperturbable, pero esta vez su mirada hacia don Ricardo no era de tristeza o sabiduría solemne. Era una mirada de aprobación, de pura y desbordante alegría. Don Ricardo, al verlo, sintió un nudo en la garganta y las lágrimas afloraron a sus ojos. Dejó el cucharón y con el corazón desbordado de gratitud se acercó a Jesús con pasos temblorosos. No había necesidad de palabras. La presencia de Jesús lo decía todo. Sin dudarlo, don Ricardo se arrodilló frente a él, no en un acto de sumisión, sino de profundo agradecimiento por la lección, por la paciencia silenciosa, por la oportunidad de redención que le había sido concedida. Jesús sonrió. Una sonrisa tan pura, tan llena de amor incondicional, que iluminó todo el restaurante, y en ese instante una profunda e inmensa paz inundó el corazón de don Ricardo. No era la paz de la ausencia de problemas, sino la paz de un alma reconciliada consigo misma y con el mundo. La sabiduría de Jesús, comunicada sin una sola palabra, a través de gestos, de miradas, había transformado su vida por completo. Había redescubierto su humanidad, su capacidad de amar y de ser. La lección había sido dura, pero el fruto era dulce y eterno. Su vida ya no sería la misma. El buen samaritano era solo el comienzo de su nuevo camino, un camino forjado en la compasión y la generosidad. La profunda paz que había encontrado don Ricardo, después de la bendición silenciosa de Jesús, lo acompañó en cada paso, en cada decisión que tomó en los días y semanas que siguieron. El buen samaritano florecía con una energía que iba más allá de la económica. Era una prosperidad del espíritu, una abundancia de buena voluntad que atraía a personas de todas las estaciones de la vida. La historia de la transformación de don Ricardo se había corrido como un reguero de pólvora por el pueblo, inspirando a muchos. La gente venía no solo por la comida exquisita, que había recuperado su antiguo esplendor bajo una filosofía renovada, sino también por el ambiente de calidez humana, de aceptación incondicional. Don Ricardo, antes temido y distante, ahora era un pilar de la comunidad, su presencia reconfortante y amable. Un día, mientras don Ricardo se encontraba en la cocina,
supervisando la preparación de los platillos del día y charlando amablemente con sus empleados, que ahora trabajaban con una motivación renovada y un respeto mutuo palpable. La campana de la puerta de entrada sonó. Uno de los camareros, un joven con una sonrisa fácil, se acercó a dar la bienvenida al nuevo cliente. Don Ricardo escuchó la voz del joven y por alguna razón una punzada de familiaridad le atravesó el pecho. Dejó lo que estaba haciendo y se asomó discretamente desde la parte trasera del restaurante. Lo que vio lo dejó inmóvil. En el umbral, con la cabeza ligeramente gacha y los hombros encorvados por el cansancio, estaba un joven. Su ropa era modesta y desgastada. Sus rasgos revelaban los estragos del camino. Pero en sus ojos, a pesar de la fatiga, brillaba una chispa de dignidad inquebrantable. Era Mateo, más delgado que la última vez, con el rostro marcado por el sol y el polvo, pero inconfundiblemente Mateo. El corazón de don Ricardo dio un vuelco. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y todas las semanas de búsqueda, todas las noches de remordimiento se condensaran en ese único instante. Don Ricardo sintió como el aire se le iba de los pulmones. No había estado seguro si este momento, este reencuentro, realmente llegaría, a pesar de sus incansables esfuerzos. Se acercó a la entrada con pasos lentos pero firmes, cada zancada cargada con el peso de su pasado y la esperanza de su futuro. El camarero estaba a punto de ofrecerle una mesa a Mateo en el área comunitaria, cuando don Ricardo levantó una mano suavemente para detenerlo. Mateo, al escuchar los pasos, levantó la mirada. Sus ojos se encontraron. Hubo un instante de reconocimiento mutuo, de sorpresa por parte de Mateo, de una emoción abrumadora por parte de don Ricardo. «Mateo», dijo don Ricardo, su voz apenas un susurro, pero llena de una profundidad que nunca antes había poseído. El joven parpadeó, incrédulo. Don Ricardo dio un paso más cerca, su rostro expresando una mezcla de remordimiento y alivio. «Por favor, entra, no te quedes en la puerta». Mateo vaciló, la desconfianza todavía arraigada en sus experiencias pasadas. «No te preocupes», continuó don Ricardo, su voz más fuerte ahora, cargada de una sinceridad palpable. «Este lugar ha cambiado. Yo he cambiado». Con un gesto amable, don Ricardo guió a Mateo a una de las mesas más cómodas, no en el área de caridad, sino en el comedor principal, junto a la ventana. «Siéntate, por favor. Estarás cansado». Mateo obedeció, sus ojos aún fijos en don Ricardo, buscando comprender la razón de este cambio tan drástico. Don Ricardo se sentó frente a él, tomó aire y con el corazón en la mano comenzó a hablar. «Mateo, no puedo empezar a expresarte lo mucho que lamento mi comportamiento aquel día. Mis palabras fueron crueles, mi corazón estaba endurecido por el orgullo y el prejuicio. Te juzgué sin conocerte y te negué la ayuda que tan desesperadamente necesitabas». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de don Ricardo. «Desde aquel día no he tenido un momento de paz hasta que empecé a enmendar mis errores. He buscado por todas partes, deseando este momento para poder disculparme de corazón». Mateo escuchaba en silencio, cada palabra de don Ricardo resonando con una verdad innegable. La agresividad y el desprecio del pasado habían sido reemplazados por una humildad conmovedora. «No solo quiero pedirte perdón», continuó don Ricardo, su mirada llena de determinación. «Quiero hacer más que eso. Quiero ofrecerte una oportunidad. Aquí, en el Buen Samaritano. Necesito ayuda. Eres un joven fuerte, trabajador, y estoy seguro de que tienes mucho que ofrecer.
Te ofrezco un empleo aquí, en el restaurante, el que quieras desempeñar. Y no solo eso, también tengo un pequeño cuarto disponible en la parte de atrás, para que tengas un lugar seguro donde descansar. La propuesta tomó a Mateo completamente por sorpresa. Había entrado en busca de un plato de comida, y ahora se le ofrecía no solo un empleo, sino un hogar, una oportunidad de empezar de nuevo. La incredulidad se mezcló con una gratitud que apenas podía contener. Las lágrimas también acudieron a sus ojos. «Don Ricardo», dijo Mateo, su voz ronca por la emoción, «no sé qué decir. Nunca pensé que viviría para ver un día como este». «No digas nada, Mateo. Solo acepta», respondió don Ricardo con una sonrisa genuina. «Es lo mínimo que puedo hacer para empezar a corregir mi error». Mateo aceptó, con un apretón de manos, que selló mucho más que un acuerdo laboral, sino el inicio de una profunda relación de respeto y apoyo mutuo. El destino de ambos hombres se entrelazó de nuevo, pero esta vez bajo el signo de la redención y la segunda oportunidad. Mateo se convirtió rápidamente en una parte integral de El Buen Samaritano. Su humildad, su incansable ética de trabajo y su resiliencia eran una inspiración para todos. Comenzó lavando platos, luego ayudando en la cocina, y pronto se convirtió en un pilar del equipo, demostrando una aptitud natural para el servicio. Su historia de superación, de haber sido rechazado y luego acogido, se sumó a la leyenda del restaurante, convirtiéndolo en un testimonio viviente del poder de la compasión de don Ricardo. El Buen Samaritano floreció aún más, no solo como un negocio próspero, sino como un centro vibrante de caridad y acogida. Un lugar donde cada plato servido venía con una dosis de esperanza y humanidad. La influencia de aquel hombre misterioso, Jesús, que había visitado el restaurante en sus horas más oscuras, siguió siendo palpable. Aunque Jesús ya no regresó físicamente después de aquel encuentro silencioso de aprobación, su legado perduraba en cada acción de don Ricardo, en cada sonrisa compartida, en cada plato ofrecido sin pedir nada a cambio. Su ausencia física no disminuía en absoluto el impacto de su enseñanza. Al contrario, la hacía más universal, más profunda. La semilla de compasión que Jesús había plantado en el corazón de un hombre endurecido continuaba creciendo, transformando no solo a don Ricardo, sino a todos aquellos que cruzaban el umbral de El Buen Samaritano. La lección de amor y aceptación resonaba en cada rincón, un eco eterno de la sabiduría de Jesús que había cambiado el curso de muchas vidas, dejando una marca imborrable en el alma del pueblo. El Buen Samaritano, el restaurante que había sido testigo de la transformación de don Ricardo, se erigió como un faro de esperanza inquebrantable en el corazón palpitante de la comunidad. Ya no era simplemente un lugar donde se servían comidas. Se había convertido en un santuario vivo, un testimonio tangible del poder redentor del amor y la compasión. Don Ricardo, una vez un hombre consumido por la avaricia y el prejuicio, ahora era conocido y reverenciado por todos como don Ricardo el Bondadoso. Su vida entera, cada hora de cada día, estaba dedicada al servicio de los demás. Un cambio radical que pocos hubieran podido prever. La dureza de su antiguo carácter había sido reemplazada por una calidez contagiosa, su ambición desmedida por una profunda humildad. Se le veía con frecuencia conversando con los comensales, escuchando con atención sus historias, ofreciendo una palabra de aliento o una mano amiga. Mateo, aquel joven migrante que don Ricardo había despreciado y echado de su restaurante con crueldad, se había convertido en mucho más que un empleado.
era ahora su mano derecha, su confidente y un pilar fundamental en el funcionamiento del buen samaritano. Su historia personal, la de un joven que había enfrentado la adversidad y encontrado un hogar y un propósito, era un poderoso testimonio de que la redención no solo era posible para el que ofrece el perdón, sino también para aquel que lo recibe. Mateo, con su sonrisa siempre abierta y su inquebrantable espíritu de servicio, inspiraba a otros, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para un nuevo comienzo. Juntos, don Ricardo y Mateo formaban un equipo formidable, tejiendo una red de bondad que se extendía mucho más allá de los muros del restaurante. La influencia de don Ricardo y del buen samaritano trascendió rápidamente los límites del establecimiento. Inspirados por el ejemplo palpable de un negocio próspero, construido sobre los cimientos de la ética y la generosidad, otros comerciantes de la zona comenzaron a reflexionar sobre sus propias prácticas. Pequeños gestos de caridad, antes impensables en el contexto comercial, empezaron a florecer. Un panadero ofrecía el pan del día anterior a los necesitados a un precio simbólico. Un tendero donaba productos al banco de alimentos local, y así poco a poco una nueva cultura de solidaridad comenzó a enraizarse. La comunidad entera experimentó un cambio positivo y profundo, un despertar impulsado por la empatía colectiva y una renovada solidaridad. Las calles, antes marcadas por la indiferencia, ahora resonaban con el eco de un altruismo compartido, un lazo invisible que unía a todos sus habitantes. La historia de don Ricardo, contada una y mil veces, se había convertido en una leyenda, un relato inspirador que se susurraba de boca en boca. Era un poderoso recordatorio de que la verdadera riqueza, la que perdura y enriquece el alma, no se encontraba en las arcas rebosantes de dinero ni en el prestigio social efímero. Su valor residía en la capacidad intrínseca del ser humano para amar desinteresadamente, para ofrecer compasión sin esperar nada a cambio, y para extender una mano amiga a aquellos que más lo necesitan. La lección de Jesús, entregada no con palabras altisonantes, sino a través de una presencia silenciosa, una mirada compasiva y un gesto sencillo de ofrecer un trozo de pan, había obrado un milagro. Transformó por completo la vida de un hombre, don Ricardo, y a través de él irradió su luz hacia una comunidad entera, sanando heridas y construyendo puentes. La fe en su forma más pura y la humanidad en su expresión más noble se entrelazaron de una manera tan profunda e indisoluble que se hicieron indistinguibles. El legado de Jesús no era un dogma, sino una forma de vida, un camino que don Ricardo y su comunidad habían abrazado. El restaurante, el Buen Samaritano, con sus mesas llenas de risas y sus cocinas siempre activas, no era solo un negocio exitoso. Era un monumento viviente a la idea de que cada acto de bondad, por pequeño que parezca, tiene el poder de reverberar y transformar el mundo. La historia de don Ricardo nos invita a todos a mirar más allá de las apariencias, a desafiar nuestros propios prejuicios y a recordar que en el fondo de cada corazón humano yace la capacidad de la compasión infinita. Nos enseña que el perdón no solo libera al perdonado, sino que también sana al que perdona. Nos reta a hacer luz en la oscuridad, a ser la chispa que enciende el cambio, a ser el eco de la bondad que resuena en cada rincón de nuestra existencia. Su vida es un poema de redención, un canto a la segunda oportunidad, una prueba irrefutable de que con un poco de fe y mucha humanidad podemos construir un mundo donde nadie sea extranjero,
donde todos sean bienvenidos y donde cada mesa esté siempre abierta para aquellos que tienen hambre, no solo de alimento, sino también de amor y dignidad. Así, la historia de don Ricardo, Mateo y el buen samaritano no es simplemente el relato de un restaurante. Es una parábola moderna, un espejo que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia humanidad, sobre los juicios que emitimos y sobre el poder inmenso que reside en un simple acto de amor. Es un recordatorio de que incluso en los entornos más cotidianos podemos encontrar las lecciones más trascendentales y que la verdadera grandeza se mide por la capacidad de nuestro corazón para abrirse al otro. Si esta historia te ha tocado el corazón y te ha hecho reflexionar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte más relatos inspiradores como este. Déjanos un comentario contándonos qué te ha parecido la transformación de don Ricardo y qué significa para ti el poder del perdón. Y no te desconectes porque en nuestro próximo video exploraremos otra historia fascinante que te invitará a cuestionar tus propias percepciones y a celebrar el increíble poder de la compasión humana.